Mejores Empleos, la revista del mundo laboral, presenta su edición 49, con la que celebra su regreso tras una pausa de 6 meses. Un reportaje de portada con el futuro de la oficina. ¿Seguiremos haciendo home office o regresaremos a la oficina? Conoce lo que nos dijeron los especialistas. Entrevista a Maribel Quiroga por su libro El turno es nuestro, en el que reúne 14 historias de éxito sobre mujeres empoderadas que rompieron el techo de cristal. ¿No sabes si eres un jefe tóxico? Amigo, date cuenta. Te presentamos un reportaje sobre acoso laboral que también es una guía para que identifiques si incurres en alguna de estas conductas y te detengas. Ante un escenario complejo, ¿cómo promover el empleo, la resiliencia y soluciones a los retos de hoy? Con información, análisis y reflexiones agudas. Esa es nuestra apuesta. ¡Ánimo! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de La Mesa Diversa a través de Telered Digital México. Les saluda Jorge Arévalo. Hoy tenemos un tema interesantísimo, pero antes les recuerdo que también me pueden seguir a través de mis canales de YouTube. Uno es Jorge Arévalor, en donde tengo un contenido muy interesante, todo de corte social. En estas semanas previas ha estado subiendo material acerca de los trabajadores de la calle, estas personas que vemos pidiendo limosna u ofreciendo algún servicio en las principales avenidas y calles de las ciudades, pues de todo el mundo. En este caso acá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, desde donde les saludo, pues me encontré con muchos personajes que tendemos a invisibilizar, a pesar de que cada instante de nuestras vidas ya sabemos quién está en una esquina, quién está en tal crucero, quién está en el semáforo, y de pronto no sabemos ni las vidas que tienen, y en algunos casos, de manera muy interesante, empieza uno a establecer con la mirada una especie de complicidad, de afecto y de cariño, pero poco hacemos por ellos porque poco sabemos por estas personas. Entonces, si ustedes echan un clavado a mi canal de YouTube Jorge Arévalor, van a poder conocer un poquito de la realidad y cómo viven estas personas que muy amablemente, no todas ni todos, me dieron una pequeña entrevista, recopilación que tengo en esta serie documental que seguramente les va a gustar mucho. Y otro canal que espero les sorprenda igual que a mí. Este canal lo empecé accidentalmente hablando de energía, de cábala y de todo esto. Terminamos hablando de temas que tienen que ver con los certámenes de belleza, básicamente femeninos. Y dices, pero qué cosa tan frívola y tan denigrante. He descubierto que estos certámenes de belleza van más allá de esto. De las coronas que les dan de pronto a las reinas, que ha sido muy polémico el caso, y esto he descubierto yo de una manera muy personal, que simboliza todo lo que puedes obtener a nivel individual y a nivel comunitario, pero pues como siempre impera la economía, los patrocinadores, las marcas que dieron origen a este tipo de certámenes. Nos quedamos con esa cuadratura acerca del tema. Les invito a que estén en este canal que yo también produzco y propongo a todos ustedes, que se llama Coronas de la Belleza, en donde próximamente seguramente habrá muchas vistas en estos videos, porque se acerca el certamen más importante, que es el Miss Universo. Atrévanse a entrar y conocer todo lo que dan estos certámenes a través de una frivolidad que es que las mujeres
y algunos hombres ya en los certámenes también, están desfilando en una etapa que es la más criticada en traje de baño, pero hay muchas cosas más que seguramente les van a sorprender. Les invito a mis dos canales, Jorge Arévalo, con gran contenido y totalmente social, y el otro que es muy reciente, de muy reciente creación, que les va a sorprender, Coronas de la Belleza. Así me encuentran ahí. Y bueno, fíjense que quiero empezar el tema de hoy, que vamos a llevar aquí a través de la mesa diversa, hablándoles de que yo siempre he pensado que mi serie estar en este plano, independientemente de mis características que me hacen ser miembro de la comunidad LGBTT+, como hombre homosexual, nunca tuve yo un conflicto acerca de, ¿me irá a condenar mi Dios? El creador en quien yo creo me va estará en contra de mí, le parecerá mal, viviré en pecado. ¿Será que me voy a morir pronto porque entonces yo vivo en un pecado y entre las llamas del infierno? Nunca tuve yo ese conflicto, porque aunque a pesar desde que muy niño yo estuve en un colegio lasallista y por herencia tengo el catolicismo, yo siempre supe que si yo nací y yo estaba en este plano, en este mundo, era porque así había sido el universo, había confabulado para que yo estuviera aquí. Y lo que sí es que en un principio me conflictuaba, sí, esas imágenes que yo veía en la iglesia católica, la que me llevaban mis padres, donde había un Dios encima de unas nubes, rodeado de angelitos y querubines, decía, seguramente esto es un simbolismo, y eso lo pensaba desde muy niño, porque yo voy a vivir de acuerdo a lo que mi alma, mi corazón y mi esencia me dicten, siempre teniendo muy claro que yo nunca me quise hacer tonto, y mucho menos pretendí hacer tonta a la demás gente, dar a tole con el dedo, jamás. Entonces, de manera muy real y honesta, yo siempre supe que las características que me definían como Jorge Arévalo, el hijo del doctor y de la señora Edna, y de mis hermanos fulano y mengano, y todo lo que soy, pues correspondía a donde yo tenía que ser y estar, o estar y ser, y poder evolucionar. Siempre me quedó muy claro que todos los problemas que se me atravesaban en mi camino, era como un entrenamiento de atletismo, en donde yo, cada uno de ellos lo iba a ir brincando, lo iba a ir librando, lo iba a ir superando, y yo iba a ir siendo más fuerte de manera interior. Entonces, con esa creencia que jamás he pensado de otra manera, porque se me ha ido reafirmando, es que yo lo he estado viviendo, claro, lleno de amigos que siempre lo vivieron de manera diferente, y me di cuenta desde ahí que lo que yo piense y como yo viva es muy particular. Y como piensen y vivan otros, es de su forma muy particular de ser. Y esto con el catolicismo. Y de pronto también, bueno, pues hay que entender un tanto qué es el mundo cristiano y también qué pasa con otras religiones como el judaísmo. Y para eso nos acompañan mis ahora amigos, Alicia Bruckman, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder compartir un rato. Y gracias a ti porque nos has aceptado estar acá. Vas a ver que será la primera de muchas, porque una vez que nos prueban, no nos pueden dejar, ¿verdad, Pedro? Pedro Nogués también está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. También gracias a los Migueles por esta invitación, y repetir aquí en Mesa Diversa es un placer. Pedro, ya saben, empresario, historiador, está en el doctorado en estudios del mundo antiguo y también estudios de género y el Imperio Romano y todas esas cosas que tanto le apasionan y que con mucho gusto nos comparte. Y Alicia, bueno, pues ella nació en la Ciudad de México, proviene de un hogar judío. Desde la adolescencia siempre le atrajo lo espiritual y mística del judaísmo y ha estado estudiando durante años la cábala y temas relacionados con los números. Se dedica desde hace 12 años a ayudar a las personas a tener una mejor relación con su dinero, a entender la energía del dinero y crear un patrimonio a corto, mediano y largo plazo para obtener abundancia y prosperidad. Entonces ella, pues a través de una empresa que tiene, se llama 1 a 1, Arquitectura Patrimonial, es que ella logra muy efectivamente ser y dar una asesoría financiera. Entonces, como todas las cosas, como el mundo es tan integral y la vida está llena de matices, pues ella un poco de todo lo que es, lo aplica en el ramo al que se dedica. Vamos a platicar, Alicia, si me haces el favor de que conozcamos qué pasa con tu parte del credo en este programa que hemos denominado Los Credos Diversos y la Comunidad LGBTT+, con el judaísmo. Cuéntanos, porque realmente yo conozco muy poco. Claro, pues mira, mucho de lo que quiero compartir está relacionado evidentemente con mi historia.
Y para eso es entender un poquito el contexto muy general, porque podríamos hablar, y esto podría ser un curso y un taller que podría durar años, como Pedro, que está tomando doctorados y cursos, hay muchísimo, ¿no? Pero bueno, finalmente entender en qué momento empieza el tema judío, o sea, de dónde surge el judaísmo, y es justo cuando los hebreos salen de Egipto, ¿no? O sea, que vienen las 10 plagas, que finalmente son metáforas, o sea, y es muy chistoso, ¿no? Porque ahora un poco con el COVID ya no pensamos tan como antes escuchábamos las plagas, ¿no? Llegaron estas plagas y los grillos y el agua y ahora que escuchamos el COVID es como de alguna manera, es como de cierta manera una plaga que ha llegado al mundo y finalmente nos damos cuenta que todo es la percepción y la conciencia con la que vemos las cosas. Pero bueno, finalmente en este punto histórico, en donde los hebreos estaban esclavos en Egipto y finalmente Dios, a través de Moisés, busca liberarlos, el faraón endurece su corazón, que así lo dice varias veces, finalmente los deja salir, luego se le vuelve a endurecer y bueno, empieza toda la persecución por el desierto, que también es una metáfora muy interesante, o sea, los judíos salen de Egipto, que era un lugar de muchísima abundancia y prosperidad hasta que llegaron las plagas, salen de Egipto y empiezan todo un proceso de desierto, metafórico en todos los sentidos, o sea, que es el desierto, la falta de vida, o sea, hacer todo un cambio, ¿no? Y a través de ir caminando por el desierto, Moisés recibe la Torá, que son las tablas de la ley, o el Pentateuco, que finalmente para nosotros, y principalmente para mí, para no hablar tan en plural, para mí la Torá es el blueprint, o como los planos del cosmos que nos los entregan al mundo. Porque de la creación, digamos. De la creación y como el código de cómo nos podemos conectar con Dios, cómo podemos llevar una mejor vida, ¿no? en este mundo. En armonía con Él. En armonía y en balance desde nosotros, seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, finalmente, hasta antes de recibir las tablas de la ley, éramos hebreos, ¿no? Y después de recibir las tablas de la ley, nos convertimos en judíos. Y ahí empieza, digamos, el punto medular en donde empieza el judaísmo. Y es muy interesante porque además nos estaban llevando a la tierra prometida, que realmente en distancia Egipto de Israel, que en aquel momento era Palestina, era muy cerca. Y entonces hay también muchas interpretaciones de por qué los judíos ya en ese momento tardaron 40 años en lograr llegar a un lugar que en distancia tan cercano. Podido. Claro, por supuesto. Y ahí habla mucho de que obviamente tuvieron que cambiar las generaciones, porque las generaciones que salieron, la generación que salió de Egipto, venía muy contaminada, venía con muchos temas que no lograron darle la vuelta todavía, entonces necesitaron ir limpiando, venir nuevas generaciones, para así poder elevar el nivel de conciencia y de alma para llegar a la tierra prometida, porque si tú traes gente que trae todo este tema de esclavitud, que otra vez es un tema de esclavitud que hoy vivimos también. Podemos ser esclavos al dinero, podemos ser esclavos a drogas, podemos ser esclavos al sexo. O sea, hoy seguimos teniendo un tema de esclavitud. No, y si hay esclavos físicos, También, además. Sí hay. Pero la parte de mental, emocional, claro. Podemos ser esclavos y finalmente lo que estamos buscando pues, es llegar a la tierra prometida, ¿no? Y poder llegar a este lugar simbólico, además de físico o geográfico, en donde podamos tener esta conexión con Dios, con el todo, con la unidad, con la unificación, para poder llevar una vida mucho más armoniosa y balanceada, ¿no? Que, por ejemplo, esto de la tierra prometida se me hace una metáfora, puede ser real, pero se me hace una metáfora maravillosa, porque está hablándote del recorrido que tienes que tener para llegar al lugar en el que estás con armonía, que es el lugar, el paraíso, la tierra prometida. Y sabes en dónde se encuentra, que eso ha sido mucho de mi trabajo a través del tiempo personal, porque además hay escuché alguna vez de un rabino bastante evolucionado, bastante avanzado, que él decía que la Torá
hay que hacerla cada quien suya, ¿no? Yo la hago mía. ¿Y la interpreto? Más que la interpretación es cómo la vivo yo como ser humano, porque tú, Jorge, eres único y irrepetible, Pedro es único y irrepetible, yo soy única y irrepetible, y aunque sí hay como un general, cada uno de nosotros vamos a interpretarla, entenderla, agarrarla, vivirla y conectarnos diferente. Y al final, esta tierra prometida está dentro de nosotros. Cuando logras hacer esa conexión, que además es eterno, o sea, no hasta que nos vayamos de este planeta, pues vamos a tener que seguir pasando por nuestros infiernos para llegar a nuestros paraísos, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo haciendo estos cambios, ¿no? De un lado a otro. Y un poco entrando a mi historia, que creo que es de donde podemos sacar algo interesante, no porque yo sea especial, simplemente porque... No, porque hablas en primera persona y es lo que tú has vivido. Pues porque finalmente finalmente la religión judía, sobre todo en la comunidad mexicana, es una comunidad bastante cerrada, ¿no? Hay algunas comunidades en Israel, en Estados Unidos, en algunas otras zonas geográficas, que por las historias que vivieron, cómo llegaron esos judíos después del Holocausto, cómo llegaron a esos países, fue un poco más sencilla de lo que sucedió en México. Oye, Alicia, ¿podríamos hablar de un judaísmo mexicanizado o no? No, no es un judío mexicanizado, es un judío finalmente como comunidad, sí, imbuida por las costumbres mexicanas y lo que sucedió, pero bueno, finalmente fue, México es de los pocos países que yo he visto que la comunidad judía central se divide en subcomunidades. O sea, somos de los pocos países, o sea, aunque en otros países están las comunidades, está la comunidad sefaradita, que son los que vienen de España, Marruecos, Lituania, toda esta zona, no Lituania, perdón, Marruecos, la zona de España, que muchos de ellos son los que luego se les conocieron como los judíos que se tenían que esconder, ¿no? Y se hacían pasar por católicos para sobrevivir, los marranos, ¿no? Conflictos propios de la zona. De Sfarad, exacto, se tenían que esconder y en la noche a oscuras con velas hacer su propia religión, y afuera, pues para no ser matados por una persecución de judaísmo, aparentaban ser católicos. Están los europeos, que son todos los que venimos obviamente del Holocausto, ahí entro yo. Están los árabes, que se dividen en dos comunidades en México, por dos pueblitos de 100 kilómetros de separación, y cada uno llevan sus costumbres, tienen sus colegios, tienen sus sinagogas, o sea, están subdivididos, ¿no? Entonces, una comunidad se distribuye en varias subcomunidades, y ahora ya inclusive, en mi época, tú te podías casar en la sinagoga que tú quieres, hoy en día ya no, hoy en día tienes que casarte en la comunidad a la que tú perteneces, o si te estás casando con alguien de otra comunidad, puedes hacerlo, pero ya como que tienen sus propias reglas. Y para mí, veamos, o sea, finalmente yo sí represento como la minoría de la minoría de la minoría, o sea, soy mujer, homosexual, lesbiana y judía, ¿no? Entonces, alguna vez un amigo me dijo, solo te falta, o sea, un amigo me dijo alguna vez, solo te falta ser negra y manca, ¿no? Y tendrías el top 5, ¿no? Y finalmente, pues, ha sido un camino de sanar mucho yo a través del tiempo, porque por más de una década, yo empecé a tener mucho conflicto con el judaísmo. Bueno, empecé a tener mucho conflicto con varias cosas, pero yo siempre me sentí muy atraída por la religión. Muy joven entré a estudiar, bueno, estudié en una escuela ortodoxa light, porque estábamos hombres y mujeres, rezábamos todos los días, y se los comentaba la vez pasada, hay una parte que a mí me generó muchísimo conflicto, porque al inicio, cuando empiezas a rezar el rezo de la mañana, los hombres dicen, gracias Dios mío por no haberme hecho mujer, y las mujeres decimos, gracias Dios mío por haberme hecho a tu voluntad. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, para mí esto es totalmente corrupto, transgiversado, o sea, finalmente estamos, o sea, si nos vamos todavía más atrás, la historia en donde aparece Adán, ¿no? Que para nosotros se le llama Adán Arishon, que es como el primer
ser, ¿no? Porque ni siquiera es el hombre, ¿no? Se generalizó hacia el hombre masculino, pero es el primer ser, y esto representa la combinación de energía masculina y femenina, y lo mismo Eva, o sea, representaban esta fusión o esta combinación de las energías masculina y femenina, y de ahí, evidentemente, en dónde, en qué momento una religión dice que gracias por no hacerme mujer, o sea, se me hacía o sea, para mí todas las mañanas escuchar eso era como un golpe al hígado muy fuerte, y eso pues, ¿no? Y después agrégale que pues descubro que finalmente soy lesbiana, ¿no? Entonces, y lamentablemente empieza cada vez a haber un poco más de apertura, no como a lo que acaba de suceder con la noticia en Argentina del catolicismo, de que la iglesia alemana está diciendo, pues nosotros vamos a empezar a tener mujeres sacerdotisas y vamos a empezar a tener matrimonios gays porque somos humanos, o sea, al final todos somos humanos, ¿no? Es el mundo de hoy. Y es muy chistoso porque ¿qué es lo que sucede? Y ahí es en donde está muy interesante. Una cosa es, y ahí es en donde yo dije, a ver, yo necesito hacer las paces porque yo me sentí exiliada yo a mí misma, yo me sentí en el desierto, este desierto que estaba hablando, un desierto en donde no me encontraba, o sea, yo pensaba en el judaísmo y me lo imaginaba como una cosa turbia, oscura, fea, ¿no? Y yo dije, espérame, creo que estoy interpretando mal las cosas. Una cosa es la comunidad judía, es decir, el ser humano que ha generado una comunidad y ha interpretado, porque la ha necesitado interpretar, igual que todas las religiones, porque se vuelve interpretativa. Con sus asegúnes. Con sus asegúnes y también en base a la época, ¿no? O sea, mucho de lo que sucedió y muchas de las oraciones que se hacen están muy enfocadas a esa época de Dios mío, por favor, danos lluvia para la tierra, ¿no? O sea, época de agricultores, o sea, hay mucho que finalmente también es una metáfora y trae una razón atrás, ¿no? Sí. De todo lo que representa la lluvia en hebreo, que esa parte yo dije, pero a ver, ¿por qué yo me estoy alejando de toda esta parte hermosa, ¿no? De interpretación de palabras? El hebreo es de verdad, el hebreo es un idioma supremo, o sea, es impresionante. Ahí sí es en donde dices, Dios existe, porque ¿cómo pueden haber creado? O sea, no hay manera que alguien, por más capacidad cognitiva, creativa, espiritual, pudiera manifestar la escritura de la Torá, o sea, la manera como está interpretada, puesta, las palabras, cómo suena, cómo está escrito el nombre de Dios, ¿no? Que para nosotros es lo que ustedes dicen Yahvé, ¿no? Yahvé, que además no es por vano que sea una llave, la llave que abre todo. A todo, ¿no? Te abre la puerta a todo lo que te quieres conectar, a la espiritualidad, al conocimiento. Entonces yo dije, a ver, o sea, y les digo, o sea, me tardé mucho tiempo hasta que empecé yo a tratar de buscar hacer las paces y escoger con quién me quiero conectar yo. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a hacer esa bendición diciendo, gracias Dios que me hiciste mujer, porque me siento orgullosa de ser mujer, me siento orgullosa de ser judía y me siento orgullosa de ser lesbiana. ¿Por ¿Este camino lo recorriste sola? Lo recorrí sola, sí, me tomó sacando tus propias conclusiones de acuerdo a lo que ibas viviendo. Y buscando mucha información, o sea, siempre empecé a buscar mucha información, encontré un par de rabinos, sobre todo mucho de la Kabbalah y del hasidismo, ¿no? Que fueron movimientos que fueron apareciendo a través del tiempo, que son los que se han dedicado a ir entrando más a la parte mística del judaísmo, ¿no? O sea, el judaísmo como tal, digamos que la esencia de adentro es la parte mística, en donde puedes entender muchísimo mejor y entender, y claro, todo va a depender de cómo vas subiendo tu nivel de conciencia. O sea, por ejemplo, algo que a mí, y empezaste diciendo eso y me parece espectacular, que te digo que es súper profundo, o sea, les estoy compartiendo un poco, pero hay tanta cantidad de, más que de información, de conciencia, porque la conciencia es este conocimiento no intelectual con el que logramos conectar las cosas, ¿no? Y hay un punto, y creo que todos lo hemos vivido, o lo viviremos, en donde la lógica ya no nos da más. Es decir, ya esto, hasta aquí es en donde yo
tengo capacidad como ser humano de comprender y de entender, y a partir de aquí yo ya no puedo hacer más. Y ahí es en donde entra la fe, ¿no? Entra la fe de entender que hay algo más allá. No, hay mucha gente que me dice, yo no creo en Dios. Y yo le digo, es que yo tampoco creo en ese Dios. O sea, en el que tú te estás imaginando de un señor barbón sentado en el trono, en unas nubes. Es que yo tampoco creo en ese Dios. Es absurdo creer en ese Dios, ¿no? O sea, alguna vez... Una representación. Son representaciones porque finalmente pues hay dibujos durante mucho tiempo, dibujos espirituales, dibujos religiosos, pues donde interpretan así, ¿no? Y los querubines y toda esta cuestión que es muy interesante, pero finalmente pues es tratar de explicar un átomo en un dibujo, ¿no? Sí. El átomo está vivo, se mueve, tiene vida, ¿no? O sea, gira. Entonces, finalmente tú empezaste diciendo algo muy interesante del temor a Dios. Y para mí también era algo que me conflictuaba mucho, porque yo decía, a ver, ¿cómo le vamos a tener temor a Dios si Dios para mí no es este barbón sentado ahí, es esta energía suprema elevada con la que nos conectamos? Y finalmente este temor viene de una palabra en hebreo que es irat, que es cuando tú te tratas de fusionar con algo tan grande, obviamente es como... ¿Cómo va a entrar esto? Yo soy tan minúsculo y tan mínimo, tan pequeño, pero es no de un temor de Dios te va a castigar y te va a hacer algo, sino más bien me quiero fusionar a eso porque eso somos, a eso quiero regresar, a eso quiero ser. Yo me he inventado una historia que hasta el día de hoy la vida no me la ha negado ni me la ha restregado en la cara. Y yo tengo la creencia, llámenme hereje si gustan, de que el creador o la energía creadora está en todo el universo y nosotros somos una parte que hay que depurar. Entonces, de pronto, esta parte que soy yo y que a lo mejor, pues, luego vienen esas cosas de fe, porque de repente mi entendimiento no me lo permite. Digo, ok, yo soy una parte de ese todo que un día me voy a fusionar y tengo que estar como en los ciclos de lavado, válgame la analogía, estar depurando el alma a través de mis vivencias en esta u otras vueltas, porque creo en la reencarnación, es algo muy particular mío, cada quien sabrá, y cuando llegue mi momento de estar sin percudido y todo muy bien, llegaré y me fusionaré. Hasta ahorita me ha funcionado porque le da un sentido al rumbo que yo estoy tomando, ¿verdad? Pero cada uno... Fíjate que la idea es traer el cielo a la tierra. Y justo cómo logramos hacer eso, o sea, ¿por qué nos conflictúan las cosas? ¿Por qué nos conflictúa si nos falta dinero, si nuestro hijo está enfermo, si estoy peleada con mi pareja, etcétera, etcétera? Porque sentimos que hay algo más, que hay algo mejor, ¿no? Y queremos fusionarnos con eso, si no, nos valdría, o sea, pues tengo problemas de dinero, me da igual. Y en realidad no, todos queremos eso mejor, y eso que es mejor, esa conciencia de luz, de bondad, de amor, de... Cuando estás ahí, cuando te conectas en eso, estás expandido, no hay espacio para algo más. Entonces, cada vez que se nos presenta una situación de esas, tenemos la oportunidad de volvemos a conectar con Dios, de jalar, de traer esta parte que me está conflictuando, acercarnos a Dios, conectarnos con eso. Y ese es el libre albedrío, traer esa parte. Me pasa algo, yo nunca me he desconectado a Dios. Yo hasta cuando hago berrinches le digo, a ver, Señor, aquí estoy y quítame lo tarugo, porque estoy haciendo un berrinche y tú sabes cuándo me conviene que llegue. Lo que sí es que todos los días y a cada momento te propongo y yo voy hacia donde quiero. Te encargo, te pido que tú llegues y me muevas a donde me tengas que mover, porque yo no me voy a quedar en paz. No voy a estar esperando a resuélveme y no. Y entonces, pero nunca me desconecto. Y yo sé, así es. Y porque le he dicho, me lo imagino como un señor, pero igual es una señora o igual es nada, ¿verdad? Es un ser. Entonces, fíjate, de pronto, sí, para nosotros, y cierro con esto, para nosotros, el pecado, que es una palabra que siento que está tan contaminada y tan mal vista y tienes que deshacerte de tus pecados. Pecado para nosotros viene de una palabra que es het, pero que se escribe het, J-T. A. Y la A es muda, no se pronuncia. Y ahí lo que representa es que el pecado es cuando estás acallando tu alma, porque tu alma lo que quiere es fusionarse con el todo. Entonces, cuando tú caes en esta parte de seguir el instinto,
tú lo que hiciste es precioso, o sea, estás justo diciendo una de las herramientas fundamentales de la Kabbalah y del judaísmo, que es, Dios mío, yo voy a seguir moviéndome, no sé cómo, pero enséñame cómo y quiero hacerlo. Estoy en un lugar malo, no sé hacia dónde ir, ya me superó mi lógica y mi conocimiento humano, me entrego a ti. Así es. Y bueno, vámonos con el que está más mudo que la A. Yo solo puedo aplaudir después de todo lo que ha dicho Alicia. Yo creo que mejor me debería quedar callado y nomás seguir escuchándola, porque la verdad es que todo lo que ha dicho lo suscribo, lo firmo y digo, Alicia, bravo. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Que te identificas con eso. Sí, claro, porque al final todo es una búsqueda. O sea, al final, cada uno lo que estamos haciendo, y yo lo que he hecho y lo que estoy haciendo con mis estudios, lo hago por una búsqueda personal. O sea, porque yo soy una persona sumamente racional y me encanta entiendo que la fe al final es un don, ¿no? Y tengo amigos que no la tienen y amigos que sí la tienen, pero para mí tiene un concepto racional bien importante. Entonces a mí me gusta entender por qué pasó, de dónde viene, hacia qué vino. Entonces eso es un poquito lo que quiero platicarles un poquito el día de hoy. Adelante. Además de mi experiencia personal, que podamos entender de dónde vienen y por qué creemos lo que creemos, ¿no? Y por qué cuando decimos, oye, ¿por qué la iglesia o por qué el papa o por qué el obispo dice esto? Pues hay que entender de dónde viene para saber de dónde nació y por qué hoy es válido o no es válido, ¿no? ¿Cuál credo practicas tú, Pedro? Yo soy católico practicante. Para mí mi fe es muy importante, es un elemento súper importante. Yo tengo 7 tatuajes y 6 son religiosos, porque para mí mi fe es un elemento súper importante y que la llevo en la piel. Y como decíamos el otro día que platicamos con Alicia, es algo que llevamos en el ADN, es algo que está en nosotros, esa búsqueda por conectar con lo divino, y en concreto cuando eres católico, esa relación con Jesús, esa relación con la Virgen, pues para mí es súper importante, ¿no? Entonces, en esta búsqueda personal, pues me he metido muy a profundidad a entender de dónde viene, por ejemplo. Hay que entender, ¿no? ¿Por qué esta obsesión con la fecundidad, ¿no? Cuando tú tomas la Biblia, ¿no? Que es el Antiguo Testamento, que es la Torá, con todo respeto a Alicia, ¿no? Adaptada al cristianismo, te das cuenta que los primeros 5 libros son lo que nosotros llamamos el Pentateuco, y el Génesis, que es el primer libro, en el primer capítulo, en la primera palabra, el primer diálogo que tiene directo Dios con el hombre es: sean fecundos y multiplíquense. O sea, no le puedes decir, oye, trata bien a tu prójimo. No, dice, sean fecundos y multiplíquense. ¿Por qué? Porque esos primeros 5 libros de la Biblia se escribieron en el año 580, 560 años antes de Cristo, cuando el pueblo judío estaba exiliado en Babilonia, ¿no? Y que en ese momento, pues tenían que vivir o sea, lo más importante para ellos era su supervivencia como cultura, como religión, con su identidad como pueblo, ¿no? Entonces dicen, hoy nosotros, la base de tenían una altísima mortalidad infantil, una altísima mortalidad materna en el parto. La esperanza de vida era 30 años. Y además, por las características del pueblo judío, para mantener su identidad, no se mezclaban con los demás pueblos. Entonces estaban en un ambiente pagano, ¿no? Que era ajeno al judaísmo. Entonces nosotros hoy, la esencia de nosotros es: vamos a multiplicarnos y crecer. Y es más, y la promesa de Abraham, cuando Dios le dice, tú vas a ser un pueblo fecundo, vas a ser grandísimo, o sea, la promesa es, van a ser muchos. Entonces, la fecundidad, ¿no? El crecer, el tener hijos, era esencial para el momento histórico en el que estaba viviendo, ¿no? Y por eso, la veneración que se tenía en ese momento hacia el semen, o sea, en ese mismo primer capítulo tenemos la condena a Onán por masturbarse, porque entonces cualquier desperdicio que hubiera de la posibilidad de engendrar a alguien más del pueblo judío estaba mal. Entonces, en ese contexto es donde se encuentran las prohibiciones o las condenas que existen, ni siquiera condenas, porque las menciones que se hace sobre la homosexualidad en la Biblia.
En la Biblia hay más de 31,000 versículos, de los cuales 7, solo 7, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tocan la homosexualidad. Y no precisamente apoyándola. No, pero si los lees y si lo entiendes, dices, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay 4 versículos de los cuales, si tú solamente tomas, en el Antiguo Testamento hay 46 libros, ¿ok? Estos 7 versículos, de estos 4 versículos, 3 están en los primeros libros que fueron los que se escribieron en Babilonia. Cuando el pueblo estaba perseguido, cuando el pueblo tenía que buscar su supervivencia. ¿Y de qué hablan? Cuando hablan y tocan el tema de la homosexualidad o de las prácticas, porque eso es bien importante. Cuando hablamos en la antigüedad, nunca hablamos de homosexualidad. Hablamos de prácticas homosexuales, porque el concepto que ellos tenían, o sea, ellos no tenían un concepto de orientación sexual, ni un concepto de el amor entre personas del mismo sexo. Solamente existía el concepto de prácticas homosexuales. Y siempre las prácticas homosexuales, no solo las prácticas homosexuales, sino el sexo en la antigüedad, nunca eran entre iguales, era un tema de dominio, era un tema de sometimiento. Entonces, cuando se habla de las prácticas homosexuales, sobre todo en el Levítico, los 2 versículos que ahora se hablan en el Levítico, están siempre en el contexto del paganismo. O sea, ellos dicen, es que tenemos que evitar todo lo que contamine nuestra identidad como pueblo elegido. Y el pueblo de allá al lado tiene prácticas homosexuales, entonces las evitemos. Entonces no es una condena en sí de la práctica homosexual, sino evitemos todo lo que puede contaminar nuestra herencia y lo que nos da como identidad como pueblo. Eso es bien importante. Sí. Podría trabajar muchísimo más, hablar también de los 3 versículos que se hablan en el Nuevo Testamento, ¿no? Sobre la homosexualidad, pero también tiene mucho que ver con esto, pero me quiero centrar en uno, ¿no? En un texto que es Sodoma, ¿no? Que todo el mundo es, ¿no? Cuando hablamos es el reino de la lujuria, el pecado y la perdición. Exactamente, incluso existe el concepto sodomita, que sí. es sinónimo de homosexual, ¿no? Así es. Y si uno se mete realmente en el capítulo 19 del Génesis, que es donde se habla de Sodoma, y lo analizas a profundidad, y yo me he metido al hebreo con el que se habla, y se habla de la palabra conocer, ¿no? Cuando dices que querían conocer, ¿no? Pero no me voy a meter en ese tema, simplemente, si te metes al texto original, te das cuenta que no tiene nada que ver con la homosexualidad. Y no solamente el texto original, sino si te vas a las 38 menciones que hay en el Antiguo Testamento y a las 9 menciones que hay en el Nuevo Testamento sobre el Sodoma, ¿no? Que se supone que porque las prácticas homosexuales se acabó una ciudad, o sea, es algo terrible. O sea, si fuera cierto, es algo que es terrible, ¿no? O sea, porque unas personas tienen unas prácticas, aniquilan una ciudad. Así nos la contaron, pero yo dudo que haya sido así. Por eso los tendrían que haber avisado de eso. Entonces, de las 38 menciones que hay en el Antiguo Testamento y de las 9 menciones que hay en el Nuevo Testamento, de las cuales 5 hace Jesús, en ningún momento se vincula la homosexualidad con Sodoma. Siempre el pecado de Sodoma es la falta de hospitalidad y el no recibir, no tratar al extranjero como alguien propio. Ese es el pecado de Sodoma. Es alejar al que es distinto. Y si te fijas que es curioso, que es justamente lo que han hecho con las personas de la diversidad sexual, alejarlas. Bueno, pero ¿qué pasa? Lo que nos decía también Alicia, o sea, aparento ser otra cosa porque quiero ser aceptado a pesar de mostrar un rostro que no es el real. Entonces, ¿qué ocasionó? Closets por todos lados, que tanto daño nos han hecho. Generar closets por todos lados cuando lo que hemos hecho es arrincón, en vez de la iglesia y nuestro entorno recibir al que creemos que es distinto a nosotros, lo que hemos hecho es hacer el verdadero pecado de Sodoma, que es no recibirlos, no acogerlos en nuestra casa. Ese es el verdadero pecado de Sodoma, ¿no? Entonces, todas estas creencias, por eso me quería hablar de este tema, todas esas creencias se generaron hace 2000 años y es lo que conforman hoy las creencias que tenemos con respecto a las prácticas del mismo sexo. Un poco tratando lo que decía Alicia hace rato también. La primera vez que se vincula en una ley la homosexualidad con la destrucción de una ciudad es en Justiniano, en el año 500 de nuestra era, cuando estaba la plaga justiniana, ¿no? Que Justiniano
pues no había nada de vectores de contagio, ni de virus, ni de bacterias, y de repente empiezan a haber temblores, empiezan a haber inundaciones, se le muere la esposa de la peste, y dice, ¿qué está pasando? Entonces empieza a encontrar textos, y se va a un texto de un sabio judío que se llama Filón de Alejandría, y dice que Sodoma. Entonces, y está en los textos legislativos de Justiniano, en el que dice, para evitar que Dios nos siga castigando, nos siga llegando paz, hay que evitar la homosexualid. Más vale prevenir que lamentar. Y el texto de Justiniano es la base en la que se centra todo el derecho civil occidental. Ajá. Entonces, hemos sido herederos de eso. Y una cosa que decía Alicia bien interesante, porque la base de todas las condenas hasta Justiniano sobre la homosexualidad, o las prácticas homosexuales, es te haces como mujer. Uh-huh. Y eso es súper grave, porque toda la discriminación que se ha hecho históricamente con respecto a las personas de la diversidad sexual están basadas en la discriminación a la mujer. Es heredero de la discriminación a la mujer. La esencia de todo eso es la discriminación a la mujer. Uh-huh. Voy a aprovechar para comentar lo que nos dice Fernando Pérez Ortiz. ¿Ustedes entienden la religión como espiritualidad o como una guía de vida? Yo creo que a reserva un poco lo que diga Lisa, hay dos cosas, ¿no? Yo creo que una cosa son las religiones establecidas, que tienen una normatividad y que durante miles de años han servido como guía para miles de millones de personas, porque lo que estamos viviendo en el siglo XXI es una anomalía histórica. O sea, el acceso a la comunicación, el tiempo libre, la capacidad de lectura, el acceso a la información, la capacidad de reflexión, no ha existido eso en la historia de la humanidad. Entonces, las religiones establecidas te han servido a ti, a nosotros, para decir, aquí hay 10 cosas que hay que hacer, hazlas, no te preguntes, tú levántate de mañana hasta la noche, estás trabajando y es lo que tienes que hacer para alcanzar la vida eterna. Uh-huh. Pero hoy creo que todos tenemos la responsabilidad, lo que ha hecho Alicia, lo que yo intento hacer humildemente, es cuestionarte las cosas. Y si es una relación personal con Dios, pero en el contexto de relaciones de religiones establecidas. Así es. ¿Qué opinión tienes tú del tema Alicia? Para mí yo creo que son las dos, o sea, la religión finalmente viene de religarte a Dios, religarte a la esencia inicial, ¿no? Entonces, y han sido creadas por el hombre, o sea, la religión, en ningún lugar se habla de la religión católica con Jesús, o la cristiana, o nosotros con el judaísmo, ¿no? Sale de judíos, Judea, de la Judea, o sea, realmente las religiones han sido creadas por los seres humanos, en esta búsqueda de cómo logramos volvernos a reunificar con nuestro creador, ¿no? Sí. Y muy interesante lo que estaba terminando de decir Pedro. Ahorita va a seguir. Los judíos también fuimos perseguidos, o sea, cuando empezaron a haber cuestiones de pestes y de cuestiones, los judíos en esa etapa cultural, cuando aparece, teníamos muchísimas reglas de higiene. O sea, en Shabbat cuando recibíamos Shabbat, había que bañarse, limpiarse. Entonces, una vez por lo menos hay que lavarse las manos todos los días, en las mañanas. O sea, había todo un tema de higiene. Entonces, toda la demás población no traía ese tema de higiene. No se sabía que habían bichos y gérmenes. Y la gente se empezó a morir de cosas. Y los únicos que estaban salvándose o se estaban salvando más eran los judíos. Entonces, ¿qué era? Los judíos son los culpables de esto. Ellos son los que nos están contaminando, Así ¿no? Es. Entonces, finalmente, todo claro, se basa y en ese contexto tienes... Sí. No, perdón, continúa. Oye, aquí lo dicen luego, dicen, el CEO de Pfizer es judío. Sí, sí lo es. Todo depende de una cuestión interpretativa. Entonces, la misma Biblia, yo creo que a través del tiempo empezó todo en arameo y de ahí salió el hebreo. Entonces, finalmente... la interpretación, cuando vas diluyendo y aparece el español, bueno, el castellano, aparece el inglés, pues son lenguajes que van minimizando cosas que vienen desde el lenguaje original y se vuelve muy interpretativo de la zona. El tema es qué va sucediendo con las religiones a través del tiempo. Yo creo que hoy ya deberían de empezar a ver como upgrades como en las computadoras y en los celulares, de modo que sigamos con nuestro Nokia ¿no? O sea, de botoncitos. Vamos teniendo, y creo que las religiones
porque están llevadas por el ser humano, tienen cierto nivel de limitante. Y finalmente, por eso, muchos, los que nos ha pasado y los que finalmente creo que no en balde venimos con un alma homosexual, venimos a hacer cambios, venimos a poder decir, no, es que mi sexualidad es tan o sea, a mí me conecta igual un orgasmo que a un heterosexual. A mí me hace sentir la misma conexión en ese momento con Dios que tú, o sea, no, pero finalmente lo que platicábamos en la otra ocasión, o sea, a través del tiempo, la historia del ser humano lamentablemente ha sido muy violenta y muy transversada y hemos tenido que ir tapando toda esa luz que sí traía originalmente las religiones para taparlas y protegerlas de cierta manera. Y yo creo que ya entramos en una etapa que hay que cambiar el discurso, hay que modificarlo. ¿Y de dónde empezamos? En uno mismo. Claro, y es un proceso evolutivo que estamos viviendo. O sea, esencialmente las religiones no van a ser la vanguardia, es una realidad, y eso es lo que tenemos que tener claro todos los que queremos estar aquí, ¿no? Porque a mí todo el mundo me decía, pero ¿por qué quieres formar parte de una iglesia que no te acepta? No sé, es que el que no me acepta no quiere decir, no es dueño de la verdad, no es dueño de si yo tengo derecho a estar aquí, esta es mi casa. ¿Tú te sentiste no aceptado, Pedro? Cuéntanos tu muy particular No, yo creo de que vida al todos en respecto. algún momento hemos escuchado algún discurso de algún padre, alguna persona que dice, no, es que utilizan todos estos textos de los que estoy hablando como herramientas arrojadizas, ¿no? Y evoluciones y toda la evolución que ha habido. Incluso hace poco hubo un texto de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre las bendiciones a las relaciones entre personas del mismo sexo. Y son procesos evolutivos. Tú tienes una opción, es decir, ¿me quedo o me voy? ¿No? Porque yo me puedo quedar y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ver nada con esta gente. Yo tengo un llamado a estar aquí. Y para mí el hablar de estas cosas y el decir todo esto es por así decirlo, o sea, yo creo que tengo un llamado a hablar de estas cosas y a quedarme y a estar aquí y darle voz a mucha gente. A mí no me costó, a mí ser homosexual, ni me corrieron de mi casa, ni me sentí, o sea, ni perdí mi trabajo, ni nada. A mí no me ha costado ser homosexual, pero hay mucha gente que le cuesta la vida. ¿Y tu relación, proceso, tu relación con tu credo, con Dios, con el Creador, en tu caso, jamás tuvo fractura? Obviamente ha evolucionado y como decía Lisa, hubo momentos donde me alejé y no quería ver nada que ver y luego, como hemos platicado muchas veces, tenemos este ADN en nosotros decir, yo tengo esta relación con Dios, y entonces dije, bueno, si de verdad me lo voy a tomar en serio, pues me lo voy a tomar en serio y voy a profundizar y voy a conocer el tema y voy a poder defenderlo con argumentos, no solamente... Cuando te alejaste, ¿fue para verlo desde lejos o por qué te alejaste? Cuando te alejaste un poco y no quiero saber, ¿con qué objetivo te hiciste para atrás? No, pues porque hay momentos en los que te alejas porque no te sientes aceptado, porque empiezas a escuchar muchas voces de mucha gente y dices, es que los homosexuales, es que no sé qué, es que el documento de la comisión de no sé cuánto. Entonces te dices, pues yo por qué voy a estar en un lugar donde me siento agredido, pero esta es mi casa. Y es como si tienes dos opciones. Si estás en tu casa y te sientes agredido, o defiendes tu lugar o te vas. Y yo estoy aquí defendiendo mi lugar, porque este es mi lugar. Y ¿Pero con la religión? Sí, ¿Con tu religión la tenías? Mi religión, o sea, me alejé primero, pero después regresé a decir, esta religión, mi lugar en la iglesia católica es mi casa. Y nadie tiene el derecho a decirme que no, que soy tan bautizado y tan digno y tan proceso de ser persona como el Papa, como el obispo, como el padre, como quien sea. Todos estamos en camino. Y aquí lo acepto uno, reservamos el derecho de admisión. Exacto, aquí nadie es nadie es dueño de ese derecho de admisión. Y porque me voy a la esencia, y voy a terminar nada más con este tema, y es para mí la clave de todo esto fue en el Evangelio encontrar la parábola del buen samaritano, cuando Jesús le pregunta, un maestro le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? O sea, eso no se andaba con chiquitas, no le preguntó, oye, ¿qué tengo que hacer? No, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el máximo presea que busca una persona que tiene la fe? Y Jesús le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y le dijo, bueno, iba un samaritano que se encontró, más bien iba una persona que se la madrearon en la calle y un sacerdote lo vio y se pasó de largo y un levita lo vio y se pasó de largo, que de hecho ellos
técnicamente, al pasarse largo, estaban cumpliendo con la ley, porque si hubieran entrado en contacto con la sangre, hubieran entrado en impureza legal y no hubieran podido ir al templo. Entonces llega un samaritano que, para nosotros entender el concepto de un samaritano, no es como un hereje, una persona, lo peor que podía haber para un judío de la época de Jesús, porque era una persona que ni siquiera adoraba en Jerusalén, adoraba en otro lugar. Y esa persona que no cumple con nada de las normativas de la religión judía en ese momento, ¿no? Jesús lo pone como ejemplo. ¿Por qué? Porque ayuda a su prójimo. Porque la esencia del cristianismo es el amor al prójimo. Y todo lo que te aleje de amar al prójimo está mal. Si tú vas a misa y te rezas el rosario y todo eso, y no amas a tu prójimo, no te sirve nada. Y amar al prójimo es infinitamente más, en todos los días, en todos los momentos de tu vida, es infinitamente más difícil que todo lo demás. Y esa es lo esencial del cristianismo, el amor al prójimo. Y nosotros también lo tenemos, ¿eh? La frase es Beajapta le raja camoja, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es algo súper interesante porque la parte del judaísmo, del hebreo, es que las letras hebreas tienen una connotación numérica. Y cuando tú sumas el valor de las letras, que son 4 de amor, la sumatoria son 13. Entonces, esa es una vibración, tiene una vibración y una frecuencia. Y palabras que tienen la misma vibración son unidad, preocupación, pero preocupación de me importas tú como otro ser humano. Entonces, ahí no hay aclaración de, pero solo amarás a tu prójimo como a ti mismo si no es homosexual, y si no es mujer, y si no es mujer, si no es de color, si no cree como lo que tú crees, si no está en la misma sintonía que tú, es todos. Hoy creo que eso es a lo que tenemos que llegar, o sea, cambiar el discurso, no importa si eres budista, sofista, judío, católico, cristiano, es finalmente un tema de tolerancia y de entender que todos estamos de verdad hechos a imagen y semejanza de Dios. A ver, si no, ni siquiera nos hubiera creado, o sea, no hubiéramos existido, ¿no? Y ni siquiera tolerancia, porque tolerar es como, bueno, te tolero, ¿no? O sea, te abrazo, te acepto, te abrazo, correcto, te busco, aprendo de ti, o sea, salgo al encuentro, es lo que es el samaritano. El samaritano no solamente lo ve tirado y lo tolera, ¿no? Lo toma, lo abraza, lo sube a su mula, lo cura personalmente y paga para que lo curen. O sea, ese es el amor. Con los colores que tenemos cada uno de nosotros. Es que así está. Esa es la idea. Correcto. Así es, con tus colores en particular, tus tonalidades que generan toda tu manera y yo sigo creyendo que todo el tema de cómo lo que platicó Pedro de la parte de sodomita y todo este rollo fue una mala interpretación de la lectura. Fue, creo que, un tema de cómo en ese momento contextual se ha interpretado y una necesidad humana en donde pues necesito culpar a alguien de las cosas que no estoy controlando, ¿no? Que se me salen a mí más allá y bueno, pues le tengo que echar. Lo mismo pasó con las brujas. Las brujas eran mujeres sabias que tenían conocimientos de la naturaleza, que sabían curar básicamente por las plantas y las empezaron a perseguir por esos conocimientos, ¿no? Y es desconocimiento, es falta de conocimiento, es decir, oye, yo de verdad quiero conocer, pues voy a leer, voy a formarme, voy a profundizar. No solamente, ese es lo que tenemos que buscar todos, conocer, profundizar y formarnos para poder dar una opinión, no solamente escuchar de lo que hemos oído y lo que nos ha pegado a lo largo de la historia. Aprovecho para mandar saludos porque se nos está acabando el tiempo de compartir. Saludo mucho a Paco Cuellar Rodríguez, amigo, ¿qué tal? Está en la Ciudad de México. Nos ha hecho varias acotaciones que ya se han ido aclarando poco a poco. También saludamos a Roselena Aguirre, saludamos también a Edna Furlong, saludamos a la doctora Claudia Bermúdez Treviño, que nos dice: si Dios así los creó, así los ama y los acepta, los hombres son los que ponen esas reglas, no Dios. Nos dicen también, Dios es amor, amor es respeto. Y bueno, pues así hay más comentarios de personas que nos están comentando. Dice, pregunta, ¿qué decirle a una persona de la comunidad LGBTT+ que se ha apartado de su credo o religión por ser de parte de esta comunidad? Pues mira, independientemente de la religión, o sea, yo lo que puedo decir es lo que a mí me funcionó, que finalmente es hacer un filtro, ¿no? O sea, separar una cosa que es la religión como tal, o sea, la parte no humana, ¿no? Lo que realmente representa mi conexión con Dios, y la parte que se ha interpretado a través del ser humano de la religión.
y quitar la paja y perdón por la palabra, pero la porquería que no nos funciona, ¿no? Y permitirnos, o sea, no permitir que porque haya una mala interpretación nos aleje de nuestra conexión divina. O sea, finalmente voy a filtrar, y eso fue lo que yo decidí, o sea, yo cuando encuentro cosas que hablan negativamente en la Torá, para mí ya es como esta parte corrompida en donde en algún momento el ser humano tuvo que meter estos elementos, se los quito y me conecto con esta parte preciosa, divina, que me construye, que me hace sentir mejor, porque cuando estamos en amor, que es una de las frecuencias más elevadas, que ya hoy la ciencia lo ha comprobado, esa energía y esa vibración te hace querer ayudar a los otros, servir mejor, estar expandido, estás contento, estás feliz, no hay un espacio no hay juicio, no estás criticando a otros. Entonces, finalmente, darse la oportunidad en el credo, en la religión en la que estés, de filtrar lo que no funciona, quitar esa parte y permitirnos, porque somos seres divinos. Y es como si yo dijera, me estoy negando a mí mismo ser ese ser divino porque la iglesia dice algo de mí o de mi misma, bueno, yo de mi género, porque dice algo de mi gusto, o ¿sabes? O sea, como que quitar esa parte y realmente por eso dice que la Torah hay que hacerla una, y finalmente ustedes también lo dijeron, ¿no? Que es hacerlo uno, ¿no? Jesús, que finalmente para ustedes es el Mesías, que trae como toda esta información, que cumplió muchísimos papeles, esta cuestión de que lo colgaron en la cruz, o sea, son muchos, la crucifixión, gracias, finalmente es como todo lo que nos sirve, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué le damos fuerza? ¿Para qué le ponemos conciencia? Concentrémonos en la parte que sí queremos y es más, al contrario, al ser homosexuales, tenemos una misión fundamental de conexión con Dios y de poder traer este mensaje a todos. Porque no somos producto de la casualidad. Totalmente de acuerdo con lo que dice Alicia. Yo lo que le recomendaría a esta persona es, al final la búsqueda, yo tengo muchos amigos que han sido formados católicos y que en este proceso de aceptar su homosexualidad se han alejado, y también es respetable, no todo mundo, o sea, cada quien tiene su proceso y su momento, no puedes obligar a nadie, pero si alguien tiene esa inquietud, yo le recomiendo varias cosas. Uno, buscar acompañamiento, ¿no? Buscar acompañamiento tanto de gente como tú, como de sacerdotes. Sacerdotes, busquen jesuitas, la verdad es que en cualquier parte del mundo hay jesuitas y son lo máximo, tienen una visión distinta, tienen una visión abierta. Si estás en la Ciudad de México, busquen un grupo que se llama EFETA en Facebook, que nos juntamos para ir a misa juntos. ¿Cómo se llama? EFETA. Y luego, si están en cualquier parte del mundo, hay una comunidad maravillosa que se llama Vine and Fig, la vid y la higuera, que es de cientos de miles de católicos LGBT en el mundo, gente trans, gente género fluido, gays, lesbianas, que quieren vivir su fe y que dan un testimonio de fe espectacular. Vine and Fig. Búscalo sobre todo en tu corazón. Reza, ve a la iglesia, acércate a los sacramentos, estudia. Todo ese proceso te va a ayudar a encontrar la respuesta que funcione para ti, que es lo más importante. Hay gente que quedó prendada de ti desde el programa pasado y ahora en este lo reafirman. ¿Dónde te pueden seguir? ¿A quién? A ti. En tus redes. @P_Nogués Bchica en Twitter. Ajá, porque es Nogués Vizcaíno. Nogués Vizcaíno. Entonces, de ahí viene la V. Y en el caso de quien enamoró y seguirá enamorando a Alicia, ¿dónde te siguen, Alicia? ¿Dónde te acosan? Pues nuestro proyecto, que lo que platicábamos, ¿no? La energía, el dinero, tiene que ver también mucho con Dios, y hacemos muchas recomendaciones con respecto a esto. Mis redes sociales en Instagram, sobre todo usamos Instagram, es Brookman, mi apellido, Flores, que es mi socia y es mi esposa, G, así nos pueden entregar, o sea, Brookman Flores G. Brookman Flores G. G de gato. Ajá. Y es un tema también fascinante. Esto está dando pie, amigos que nos están viendo, y amigas también, por supuesto, a que vamos a platicar con estas dos maravillosas pues personas que están aquí con nosotros en la mesa diversa, a hablar de los temas que les atañen. En el caso de Pedro, bueno, pues
con todo lo que estudia y todo lo que se prepara profesionalmente y lo que vive como individuo, pues lo tendremos aquí platicando de diferentes aristas del ser y vivir en la comunidad LGBTT+. Y bueno, ahora Alicia, que es la primera vez que tengo yo el gusto, el placer de estar conviviendo a través de esta mesa diversa con ella, pues tenemos el tema financiero. Tenemos el dinero, la energía del dinero. Sí, eres estudiosa de la cábala, eres estudiosa de las energías de la vibración, de todo esto, que es interesantísimo, y que yo a través de mi amigo Isaac Avilés, al cual nos está viendo y le mando muchos saludos, ya haremos algún programa hablando para eso, siempre en propositivo, tomando en cuenta lo que de pronto es adverso y viene en contra, pero siempre para que nos impulsemos de ahí hacia conquistar lo que sabemos que todos podemos conquistar, ¿verdad? Dedicándonos a eso. Entonces, pues ya te puse la trampa, Alicia, para que sea la primera de varias. Feliz de la vida, a mí me encanta. Sí, pues te lo agradezco mucho. Y bueno, pues están invitadísimos, nos dice nuestro productor, a otra mesa para que hablemos de economía, de negocios y etcétera. Vamos a hacer un tema que se va a llamar cómo nuestros productores pueden conseguir patrocinadores. No, Alicia, si es de temas de dinero, Alicia les ayuda seguro. Sí, y juntos de veras logramos muchas cosas. Especialistas y amigos que hemos tenido en los 5 programas, este es el 6º que tenemos de este naciente emisión de la mesa diversa, pues ya también han levantado la mano de nuevo porque quieren estar, y nosotros de mil amores, con todo gusto, si este espacio de reflexión centrado, pero no en el absoluto, de la comunidad LGBTT+, todos estos colores no solamente nos circunscriben a unos cuantos, somos todos los que habitamos el planeta, porque todos somos bien diversos. Entonces, por eso la mesa, pues, es diversa. Bienvenida por primera vez, Alicia, pues te repito. Muchísimas gracias. Ya te llenamos de nuestro virus de alguna manera y ya no te vas. Feliz. Muchísimas gracias, Pedro. De la misma forma, ¿algo que les quedó en el tintero en un minuto que nos queda? Pues ya no abrimos tema. Si quieren, yo nada más muy rápido, sí. Una de las cosas que también hice fue por mucho tiempo, finalmente en el contexto social, no me considerarían la persona más femenina, y yo tenía como mucho tema de eso al respecto, ¿no? O sea, y eso es un tema contextual, ¿no? Contextual social. Y si hoy alguien dijera, ahora todas las femeninas se van a vestir como Alicia, ¿no? Ahí reconocí que finalmente mi parte femenina no se basa en la ropa, se basa en mi parte intuitiva, en mi parte creativa, en mi parte maternal, en mi parte, ¿no? O sea, y por mucho tiempo yo dejé que la sociedad me construyera y que me dijera, es que tú no eres nada femenina, a ver, pareces un hombre, ¿no? Y creo que eso es importante, reestructurar. Y eres una de las mujeres más femeninas que yo he visto. Sí, y eso es también parte de hacer esa paz, ¿no? O sea, creo que nos pasa mucho hombres y mujeres de LGBT, ¿no? O sea, que de repente es como, y finalmente es como, yo estoy aquí y me centro en esto. Luego trataremos del tema de las apariencias engañan, porque yo pensaba que en algún momento iban a tener la necesidad imperiosa de ponerme tacones y maquillarme. Pero pues vas viviendo y no. Veía las ofertas de tacones y no me apetecía ir a comprarlos. Pero bueno, ese es otro tema. Y de pronto con la irreverencia que yo me conduzco, de pronto a veces lo comento. Pero amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya estamos, son las 11 de la noche, tenemos que abortar esta misión. Y bueno, agradezco de nueva cuenta rápidamente que hayan estado con nosotros, Pedro, que haya estado con nosotros, Alicia. Nos vemos en la próxima edición, todos los que se conectaron. Saludamos a los que nos dio tiempo. Amigos productores, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí ahora con todos ustedes. Y ya saben, próximo jueves a las 10 de la noche, de 10 a 11, pásenla bien aquí en la Mesa Diversa. Hasta pronto. Gracias.